Bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta ocasión tenemos una edición especial porque el lunes se presentó en el Congreso una supuesta momia alienígena. Es la primera vez en la historia que se presenta una momia en un Congreso de la República asumiendo que es humanoide, que no es humana, ¿no? Entonces la pseudociencia llega al Parlamento según este artículo de N+1, que justamente estuvo criticando el asunto. Todo eso se debe a un proyecto de ley presentado por el congresista Armando Villanueva para estudiar estos restos como si fueran reales, ¿no? Entonces, este tema ya viene desde el año pasado y la comunidad científica y escéptica ha reaccionado diciendo que estas momias no son reales, ¿no? Que son construidas o fabricadas, y habría que ver, acá el asunto no sería ya, digamos, si son o no alienígenas, sino quién ha modificado estas momias y si es que esta modificación es un delito, ¿no? Si es un delito porque atenta contra el patrimonio nacional. Bueno, para eso tenemos como invitado especial a Rodolfo Salas, que es paleontólogo, es investigador adjunto y profesor de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en paleontología de la Université de Montpellier, en Francia, e investigador asociado del American Museum of Natural History en Estados Unidos. Es fundador encargado del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la San Marcos y explorador de la National Geographic Society. Buenas tardes, Rodolfo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Víctor? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bien, acá estoy consternado pues, por todo lo que ha pasado en el Congreso, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? Me sorprende, pero al final ya prácticamente se puede esperar cualquier cosa, lamentablemente, de nuestro Congreso que tantos problemas tiene. Ahora con este proyecto de ley que pretende declarar como de interés nacional la investigación de unas momias que no se sabe su procedencia exacta, que dicen que son alienígenas, pero que finalmente la evidencia no es ni contundente ni sólida. Y bueno, estamos aquí para analizar esa evidencia y ver qué podemos aportar para dar luces sobre la verdadera identidad de estas momias. Cuéntanos, Rodolfo, entonces, ¿qué implicancias tendría este proyecto de ley? Cualquier proyecto de ley lo que pretende es favorecer el desarrollo de la sociedad, del país, etcétera. En este caso de la investigación, pero para la investigación científica real, este proyecto de ley realmente no favorece en nada. Es triste ver que en el Congreso se le ha dado cabida a evidencia que no tiene ningún valor científico y que pone en vergüenza más bien a nuestro país frente a la comunidad internacional, pues a todas luces, ante cualquier investigador con un poco de conocimiento de anatomía, estos restos son totalmente falsos, no tienen ningún sentido anatómico. Hay mezcla de muchos animales, hay intervenciones, por ejemplo en la momia, la más grande, la que le llaman María, hay algunas intervenciones, le han retirado algunos dedos, han modificado también externamente, colocando una pátina, un material blanquecino que oculta estas modificaciones, estos cortes. Eso es evidente. O sea, si analizamos en detalle científicamente y con conocimiento de anatomía, cuáles son las modificaciones, cómo es que se han armado estas momias, o sea, no existe ninguna evidencia sólida que sustente que estas momias son reales o que estos cuerpos han sido un producto de una evolución orgánica. Nada de eso es posible de sustentar. Bueno, antes de analizar, porque vamos a ver al detalle dónde fallan esas supuestas evidencias de la momia alienígena, ¿no? Pero antes de entrar a ese detalle, bueno, en el Congreso no pudimos ver 4 horas y media del video de la sustentación, ¿no? Que fue bastante largo, ¿no? Pero es un poco lo que se venía repitiendo, aparentemente no hay nada nuevo de lo que se presentó el año pasado, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué pasa con el CONCITEC? Por ejemplo, el CONCITEC asistió a esta presentación, pero llegó un momento que no aguantó y se retiraron, ¿no? Sí. ¿No debería ser el CONCITEC la primera entidad del Estado en regular estas cosas y no debería permitir que los fondos públicos se vayan en estos mitos, ¿no? No, claro que no. O sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, bueno, tiene esta misión de desarrollar el conocimiento científico y obviamente ante esta evidencia que no tenía ningún tipo de base científica, pues ellos abandonaron el Congreso, ¿no?
Igual sucede con muchas instituciones científicas como universidades, museos y hasta el mismo Ministerio de Cultura que ya se han mostrado en contra de la veracidad de esta evidencia, ¿no? Entonces, finalmente, ante toda esta cantidad de instituciones realmente científicas del Perú, que para eso están, pues para dar información y analizar esta evidencia, todas se han mostrado en contra de la veracidad de estas momias. Finalmente el Congreso, no sé con qué argumentos ha podido, pues aún ante toda esta avalancha de información que dice que no es cierto, cómo es que ha podido presentar este proyecto de ley, ¿no? Y durante 4 horas escuchar a estas personas con argumentos que realmente son carnavalescos. Pero lo que dice Maussan, que es el periodista mexicano que ha tomado ventaja de esto de acá y tiene su canal, sus videos en Netflix sobre las momias, según él, que ha convocado a un grupo de científicos interdisciplinario, ¿no? Y que él habla como si la comunidad científica ya hubiera acordado de que la evidencia es verdadera y que es válida y que hay algo ahí humanoide. Bueno, es cierto que participan algunos científicos internacionales. No conozco la trayectoria de ellos, pero también es cierto que la evidencia que se ha presentado no es contundente en ningún aspecto. O sea, dicen, por ejemplo, por un lado, que una de las momias tiene 90% de ADN humano, que el resto no se ha identificado, pero que el hecho que no se haya identificado no significa que sea, pues, ni alienígena ni nada. Simplemente no se ha identificado, puede haber contaminación en la muestra, no puede haber sido tomada correctamente, simplemente no hay las bases de datos suficientes como para saber de dónde proviene ese ADN. Hay muchas formas en las cuales eso no se puede tomar, pues, como evidencia de algo. Bueno, los ufólogos dirían que por ahí que es un híbrido, ¿no? Como los extraterrestres están obsesionados con el sexo, con los terrícolas. Hasta los híbridos en los animales, hasta los híbridos tienen un sentido anatómico. Tienen una consecuencia entre las partes y las formas y los huesos y sus articulaciones. En este caso no existe nada de eso. Vayamos entonces directamente a analizar la evidencia presentada, ¿no? Tal vez podemos comenzar por las manos. ¿Qué pasa con el problema de las manos? Porque sale que tienen 3 dedos y 3 dedos de los pies también, ¿no? De las manos y de los pies. Sí, en la momia María, que es la momia que primero se presentó, que es una momia nazca típica en la posición fetal, a esta momia tiene 3 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. Cuando uno analiza y ve los dedos de las manos y los pies, lo que ve es que son muy largos o aparentan ser muy largos. En realidad, lo que ha sucedido ahí es que estos 3 dedos en realidad son el índice, el medio y el anular, que se han mantenido, y el meñique y el pulgar se han sido retirados. Otra cosa que se ha hecho con las manos ha sido cortar la piel entre los dedos, entre los metacarpos. Entonces los dedos aparentan ser mucho más largos. Y haciendo simplemente un estudio de la forma y la proporción de los dedos, simplemente cortando estas partes de las palmas de las manos, los dedos adquieren las proporciones de los dedos que tiene la momia María. Entonces esta momia alienígena parece un ser humano mutilado, más que un alienígena. Es un ser humano mutilado. Cuando uno ve las radiografías a las que he tenido acceso, ve que todo el esqueleto es absolutamente humano. Todos los huesos son totalmente humanos y se ve consistencia entre las partes, etc. Lo único que faltan son dos dígitos en las manos y 2 dígitos en los pies. Y entonces eso tampoco tiene mucho sentido porque cuando uno ve las manos y los pies ve que los 3 dedos son exactamente iguales a los de un humano, pero si hubiera sido un ser que hubiera evolucionado, tendría algunas modificaciones para solo tener 3 dedos. No es que es una mano de 5 dedos con 3 dedos. Eso es lo que es. Entonces, eso tampoco tiene ningún sentido. Ningún análisis podría sustentar eso. ¿Y qué pasa con el cráneo, con otras partes? En esta momia solo hay modificaciones externas. Los huesos corresponden perfectamente con los de un humano moderno. Porque los Nazca tenían deformaciones craneanas, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Esta momia es una momia que tiene el cráneo deformado. Pero eso no es alienígena, simplemente le ponen unas tablas y sí, estaba de moda tener el cráneo así, ¿no? Exacto, eso se ha documentado en la arqueología peruana desde hace muchos años, ¿no? O sea, encontrar cráneos con deformaciones es algo normal en nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Así, eso era una especie de rito. Y bueno,
Eso no hace nada extraña a la momia. De repente para un extranjero esto se ve un poco muy curioso, muy raro, ¿no? Lo que sí hay modificaciones externas en la cara, ¿no? Que han pretendido pues darle estos ojos como mucho más grandes o ese tipo de cosas, ¿no? O remarcar los arcos en la región frontal. Por eso que tiene esta cal y es tan blanca, ¿no? Normalmente las momias no tienen esa contextura. Esa cal la han utilizado para rellenar, aumentar. Claro, este tipo de material parece que tuviera algo de yeso y atomita, como dicen los análisis, y es una mezcla que ha sido utilizada para cubrir esta momia y cubrir justamente aquellas partes, pues seguro que no se puede, donde han habido modificaciones, ¿no? No se sabe quién las ha colectado ni dónde, ni en qué situación. Pero Maussan dice que hay unos científicos que la han colectado, pero no ha sido debidamente documentada. Eso crea una historia ex post facto. Originalmente estas momias fueron aparentemente colectadas por un huaquero. No se sabe quién es el huaquero, no se sabe dónde en Nazca. Han mostrado imágenes de un lugar que supuestamente es un templo con unas piedras así muy grandes, pero no existe ninguna evidencia del lugar donde se han colectado. Y pues, obviamente, un resto que no tiene procedencia, ni que ha tenido un control estratigráfico o riguroso a la hora de la colecta, pues pierde muchísimo valor científico, ¿no? Entonces, por ningún lado esta historia tiene pues una parte sólida, todo esto es deleznable, es una historia... Bueno, y debería estar abierta a la comunidad científica, deberían ponerla en un museo, pero no la muestran, ¿no? Claro, no las muestran. Solamente la mandan a laboratorios que ya han acordado. Mire, sería suficiente con abrir estas manos, por ejemplo, de la momia María, y ver si tiene articulaciones para las falanges laterales. Si tiene articulaciones en los metacarpos para las falanges laterales, es obvio que las falanges han sido retiradas, porque ahí están las articulaciones, tiene que haber una falange que corresponda. O sea, es tan simple como eso, ¿no? No hay mucha ciencia muy profunda que hacer, simplemente es muy fácil pero no se quiere mostrar. No se quiere mostrar la evidencia porque obviamente se caería, pues. Entonces, las manos han sido modificadas y los pies con seguridad, ¿no? Y también me contaste de un cráneo de otra especie que le han puesto la cara en la parte trasera. Se ven los ojos, está muy clarito ahí, se ven los ojos, una boca pequeñita, ¿no? El borde del rostro se ve muy claro también. Y estos cráneos han sido analizados con radiografías y pues es sorprendente que los radiólogos y las personas que las han analizado no se den cuenta que en realidad estos son cráneos de animales, en los cuales lo que han hecho es simplemente en la cara posterior del cráneo han dibujado los ojos y la boca. Los han tallado un poco, no en el hueso, sino con algún material parecido al de la momia María, con yeso y tal vez diatomita, y los ojos están ahí dibujados. Y se puede apreciar en las radiografías también eso. Yo justamente he traído unos cráneos de algunos animales. Por ejemplo, este es el cráneo de un camélido, ¿no? Una vicuña. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Cuando vemos la cara occipital o la cara posterior del cráneo, ¿qué tenemos? Los cóndilos, el canal neural por donde pasa la médula espinal, tenemos la cresta transversal y tenemos la cresta longitudinal, ¿no? Esta es la cavidad craneal, acá está protegido el cerebro, ¿no? Dentro de esta parte del cráneo. ¿Y qué vemos en las momias? Vemos exactamente, en las cabezas, vemos exactamente lo mismo. Vemos este borde del rostro, es esa cresta occipital, esta cresta longitudinal que está aquí, es la cresta longitudinal que está acá, esta de acá, en el centro, y aquí han dibujado los ojitos y la boca la han puesto en la posición donde es el canal neural. Claro. Está clarísimo, clarísimo. Y pueden haber utilizado un cráneo de un camélido para hacer una cabeza de una momia más o menos grande. Han retirado todo el rostro, esta parte del rostro la han cortado, la han destruido. Pero miren, por ejemplo, un perro también se ven, tiene la misma cresta, la cresta es un poco más triangular, esta parte occipital es más triangular. En el caso del camélido es más circular y se parece mucho más a la de estas cabecitas. Pero también las de un gato. La de un gato también podría ser. Si tenemos una cabecita más pequeña, tenemos el canal neural muy amplio ahí donde iría la boca y los ojos dibujados ahí. Allí es evidente, incluso en las radiografías se nota. Aquí se ven los ojos, se llegan a ver los ojos en estas radiografías en una vista frontal y aquí se ve el cóndilo. Entonces es una toma, digamos, de la parte trasera, ¿no? Así ya. Sí. Y se ve el canal neural y aquí la boca. El canal neural con la boca.
No tiene ningún sentido. Y además estas cabezas supuestamente están articuladas en algunas momias están articuladas, son los mismos tipos de cabezas, están articuladas con unas vértebras desde la parte ventral de la cabeza. ¿Y cómo es posible que la región occipital esté hacia atrás? Ahí es donde deberían ir las vértebras, en realidad, no así. O sea que no hay ninguna correspondencia entre las vértebras del cuello y el lugar donde deberían de articular en el cráneo, en absoluto. Y me contaste sobre la diferencia que hay en la tonalidad. Acá está más claro el hueso y acá, sí, bueno, más blanco y acá más oscuro. Sí, ¿no? lo que sucede es que todos estos huesos de estas momias pequeñas, que no pasan de 80 centímetros, están formados por huesos de individuos juveniles. Son humanos, son huesos humanos, pero de repente de momias juveniles, de niños o nonatos o neonatos, y se ven las articulaciones, los huesos no están totalmente osificados. Entonces, en una radiografía, los huesos de un juvenil, de un niño, van a aparecer menos densos que los de un adulto, porque no están totalmente osificados. En cambio, el cráneo se ve totalmente blanco porque es mucho más denso y no corresponde en la misma edad ontogenética que los huesos. O sea, no tienen la misma edad. Este cráneo, por ejemplo, si es de un perro o un gato, era totalmente un adulto, claro, no corresponde con estos huesos que eran de un individuo juvenil y de un ser humano. Y en el caso de estas costillas, ¿han colapsado la caja torácica? ¿O qué? Porque son como transversales, ¿no? Sí, eso es muy extraño porque cuando uno ve en corte transversales esta momia, ve que las vértebras están sobredimensionadas en relación a la caja torácica. Son unas vértebras enormes que prácticamente ocupan toda la región torácica. No hay órganos, no hay espacio para órganos. No hay espacio para órganos, ¿no? No tiene ningún sentido. Y estos huevos de ahí blancos. Estos huevos, uno dice que los científicos que han analizado eso dicen que son huevos, ¿por qué? ¿Por la forma? No, pues, o sea, no hay ningún análisis, ¿no? Eso es increíble. Esto de aquí tiene que tener una densidad tan grande para poder aparecer en una radiografía blancos, tiene que tener una densidad tan grande que el rayo no la atraviesa. En el caso, si fueran huevos no sería ese el caso, de ninguna manera, ¿no? Entonces podrían ser, por ejemplo, metálicos, podrían ser unas láminas metálicas o podrían ser, no sé. Huevos de cuarzo, tal vez. O de cuarzo, de alguna piedra muy piedras densa. O metal, sí, ¿no? Sí. De tal manera que entonces no pueden ser... Por eso que refleja todos los rayos X, ¿no? Así y no pasa a través. Es. Y acá, esta estructura... Esto debe ser también algo metálico, ¿no? Pero no se puede ver. Se ve desde externamente en la momia, se ve como unos bultitos en esta región, pero no se pueden identificar qué cosas son. ¿No? Acá se ven, por ejemplo, las clavículas, todo está bien. O sea que esto es un cuerpo, de repente, de un individuo, de un niño, al cual le han adosado estos huesos. Por ejemplo, aquí en los brazos. Los brazos normalmente, en todos los vertebrados, existe un húmero y en el antebrazo, en la parte inferior, existe un radio y un cúbito. Aquí solo tienen un hueso. Eso no tiene sentido. ¿Es el cúbito o el radio? ¿Cuál será? No sabemos, es cualquier hueso pues ahí, le han puesto cualquier hueso ahí, y entonces simplemente para completar la longitud y tener un patrón más o menos creíble, ¿no? Pero no tiene los dos huesos que forman el antebrazo y permiten el movimiento, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y la cadera está un poquito como... Ya, por ejemplo, hay una desproporción completa entre los huesos de las piernas y los de la cadera. Y las caderas en todas estas momias pequeñas se ve que son humanas, ¿no? Pero de individuos juveniles que no están terminadas de formar. Pero acá como que no conecta con la cadera y no hay una cadera distinguible, ¿no? No. Y normalmente las cabezas de los fémures articulan en unas cavidades en la pelvis. Pero aquí, como son individuos juveniles, no están completas las epífisis, las partes de articulación. Y eso me hace acordar que en la presentación en el Congreso han dicho varias veces que estas momias tienen rasgos de dinosaurios. Sí. Pero ese ya es el punto, el clímax de todo este argumento que no podemos dejar pasar. Bueno, eso conectaría con la teoría del cimo acuático, ¿no? Eso, supuestamente en el pasado, en algún momento,
digamos, uno de los simios comenzó a pasar más tiempo en el agua y se le cayó el pelo y de ahí se convirtieron en sirenas y después de sirenas me los volvieron a salir patas y volvieron a la tierra. Y ahora que vuelven a la tierra ya vuelven sin pelo, ¿no? Y eso explica por qué no tenemos pelo. En cambio, los demás simios sí tienen pelo porque ellos nunca pasaron por el mar. Claro, todos estos ejercicios mentales son interesantes porque la evolución, tal como funciona, nos permite este tipo de ejercicios, ¿no? Pero no pasan de ser una historia bonita, no son la realidad. Pero algo como el velociraptor, por ejemplo, tú que eres paleontólogo, ¿no? Que se habla mucho que tiene un cerebro grande, que podía tal vez, como sale en la película Jurassic Park, abrir perillas, tal vez, ¿no? Hubiera podido evolucionar para convertirse en un alienígena, tal vez, ¿no? Claro, tendrías que tener muchas teorías ad hoc. En un momento en el pasado evolucionó un reptiloide que de ahí dejó el planeta antes de que cayera el meteorito y de ahí regresó y en realidad somos primos hermanos de estos alienígenas. Claro, pero la ciencia no puede razonar de esa manera porque hay que asumir demasiadas cosas para poder explicar una evidencia. En la ciencia se tiene que buscar el camino más corto, que es la probabilidad, la mayor probabilidad de que eso haya sucedido de cierta manera. No podemos hacer todo un recorrido y asumir cientos de cosas para explicar algo, pues. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Por qué anatómicamente, claro, aparte del color, hay otra similitud? Son las reconstrucciones que hizo un paleontólogo que descubrió a este dinosaurio que se llama Troodon formosus, que es un dinosaurio del final de la era de los dinosaurios. Este dinosaurio tenía una característica particular. Su cerebro era particularmente grande en comparación con otros. Entonces él hizo un ejercicio mental y dijo, ¿qué hubiera pasado si este dinosaurio no se hubiera extinguido y hubiera sobrevivido 65 millones de años y entonces se hubiera convertido tal vez en un ser como este, totalmente bípedo, descendiente de este dinosaurio inteligente, con un cerebro grande y con una cara reptiloide? Estas personas que están tratando de vincular a estas momias con características de dinosaurios, parece que se hubieran inspirado en esta idea loca de Dale Russell, que fue solamente un ejercicio mental, ¿no? Pero que de ninguna manera, por ejemplo, en las momias que estamos mirando, en las momias de Nazca, de ninguna manera hay una pizca de algo de dinosaurio. Mira, yo trabajo en cocodrilos fósiles. Los cocodrilos son parientes de los dinosaurios y he visto muchos esqueletos de dinosaurios y cómo osifican los huesos y cómo son la forma de los huesos. Ningún hueso de ninguna de estas momias tiene absolutamente nada de dinosaurio. Ni en el crecimiento, ni en el desarrollo. Entonces son básicamente huesos humanos y huesos de otros mamíferos. Así es. Claro, cuando se les hace pruebas de carbono 14, salen con una antigüedad de más o menos 1500 años y tiene total lógica porque son huesos arqueológicos, ¿no? Lo que nos hace pensar pues en que han destruido momias reales, han recolectado restos de animales arqueológicos porque también estos animales eran enterrados a veces en entierros prehispánicos y han utilizado de manera indiscriminada y mezclando huesos de adultos con juveniles y eso se puede ver claramente, por ejemplo, en las manos. Muy interesante, ¿no? O sea, se ve impresionante, una mano con muchas falanges, se ve una mano pues rarísima, parece un dinosaurio externamente, pero la osificación de estos huesos, las características son típicas de un humano. Todos los huesos acá son de humano. La diferencia es, lo que más destaca es lo siguiente. Aquí hay dos filas de metacarpos, un metacarpo, dos metacarpos. En cualquier ser vivo, vertebrado, hay un solo metacarpo por dedo. Acá hay dos metacarpos por dedo. Eso no existe en la naturaleza. Entonces, esta gente ha armado estas manos utilizando por lo menos dos manos. Entonces, claro, si es que fuera alienígena, tendría que haber algún indicio de algún hueso que sea distinto. Entonces, lo que encontramos son huesos conocidos, que tú conoces muy bien, sí, pero organizados de manera distinta. Totalmente. Y pegados con cal. Sí, sí. Y ni siquiera los han pegado bien. No, no. Y acá se ve en este detalle, ¿no? Claro. Por ejemplo, esta es la mano, hacia acá están las falanges, y estos son los metacarpos, y esta región de acá es una mezcolanza de huesos, todos reconocibles. Por ejemplo, esta de acá es una tibia de un niño, esto de acá es un cúbito o un radio, igual este es un cúbito o un radio, y aquí han metido un metacarpo, o sea, esto hacia acá parece vendría el brazo. Que hubiera una lesión, eso era, ¿no? Quebrado el hueso, ¿no? Porque sí, los han metido así nomás. Están metidos de una manera arbitraria, ¿no? Estos dos huesos son metacarpos, deberían de ir acá, y son metacarpos humanos, tal vez el 3 y el 4, los dígitos 3 y 4. Y estas son falanges, que deberían de estar
Deberían de estar pues al final, que en los dedos, ¿no? Y están hacia el lado del brazo, no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que todos estos asesores tan prestigiosos de estos científicos no sean capaces de reconocer algo que es tan evidente? No, y es una pena que el Congreso avale estas cosas, o sea, que permita que estos pseudocientíficos lleguen hasta y convenzan a un político, a un congresista, para que presente ese proyecto de ley y lo discutan durante 4 horas y media en el Congreso. Sí. O sea, cuando deberían estar preguntándose quién modificó estas momias, quién cometió el delito de atentar contra el patrimonio nacional, quién ha destruido pues, esos restos najas que son tan valiosos, ¿no? Eso deberían estar preguntándose. Y deberían comenzar una investigación en vez de avalar estas cosas. Uno de estos congresistas, por ejemplo, si alguien viene con una propuesta como esta, lo primero que debería hacer es asesorarse, ¿no es cierto? Hay muchos científicos en el Perú que podrían brindarle una opinión con evidencia cuantitativa, analítica, y entonces en base a eso tomar una decisión. Pero tal vez es una persona que cree realmente, ¿no? Villanueva cree en alienígenas, o sea, a él se le ha presentado, estoy seguro que le ha llegado la evidencia de lo contrario, pero no la quiere ver, o sea, está completamente sesgado, él está convencido que nos visitan, ¿no? Sí, sí, y eso es difícil pues tratar. Nosotros con esta evidencia no pretendemos pues cambiarle la idea a las personas que creen, porque las personas que creen rompen el lazo entre la razón y la realidad, ¿no? Sino que simplemente estas personas ya son creyentes, lo que tienen es una fe. Pero aquellos que tienen dudas sobre su autenticidad, bueno, presentando la evidencia y mostrando pues los cráneos en que se observa claramente pues que ahí en la parte occipital han hecho pues los ojos, es un cráneo de un animal que le han dibujado los ojos en la parte occipital, que bueno, parece bastante creativo, ¿no? Pero ni siquiera le han hecho un hueco para que vaya el nervio óptico, o sea, es un ojo que está pegado en la parte trasera del cráneo, ¿no? Se ha hecho como el ojal, así, ¿no? Como la rayita del ojo, pero va directamente al hueso. O sea, es un hueso. Es un hueso, no puede ver por ahí nada, entonces no tiene sentido. Y la boca está en el foramen magnum, no tiene tampoco sentido. Entonces, claro, porque mira, no hay ningún problema con creer en alienígenas. Yo creo que el universo debería tener vida inteligente en alguna parte, tal vez. Probablemente vida microbiana primero y en última instancia vida inteligente. Podría haber alienígenas allá afuera, pero por eso, con esa creencia extraordinaria, pues se requiere de evidencia extraordinaria, y esta evidencia que se ha presentado es claramente fraudulenta. Entonces, si tú eres un ufólogo respetable, no puedes creer en esto. O sea, tienes que mantener la cuestión aún abierta, ¿no? y analizar cada evidencia, igual que los videos de ovnis, ¿no? Que son videos borrosos de objetos que se ven muy lejos. Eso no puede ser puede ser cualquier cosa. Sí, mira, yo siempre pongo este ejemplo. Yo estudio animales prehistóricos. De los animales prehistóricos, ¿qué niño no se fascina de los animales prehistóricos? Pues son rarísimos, o sea, ya te llevan hasta este mundo pues casi imaginario, ¿no? Porque hay reptiles voladores, hay dinosaurios, cosas rarísimas. ¿Qué más feliz sería yo si pudiera estudiar pues a un ser alienígena, si realmente existiera? Yo no pienso que no existen, al contrario, tal vez existan, ¿no? Imagínate ser el primer científico. Y sería pues un honor poder estudiar uno de estos restos, pero esta evidencia dista mucho pues de ese hallazgo extraordinario que se necesita para probar la existencia de estos seres, ¿no? No, es importante, sobre todo cuando aparecen estas teorías excéntricas, añadir extras reservas escépticas para poder identificar las fallas, ¿no? Y eso lamentablemente no pasa ninguna prueba, ¿no? Porque si nos hubieran visitado, habría un tornillo a una nave alienígena, habría un dedo por lo menos, o un hueso tal vez, ¿no? Que nos diga, este hueso está bien hecho, es real y no corresponde a nada. Entonces, por lo menos te queda esa duda, ¿no? Claro, hay algo así que uno pudiera, bueno, pues quedarse realmente con la duda, esto no es de este planeta o lo que sea, pero con huesos humanos mezclados, sin ninguna consistencia, no, pues ahí sí no podemos hacer, no podemos, pues, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente esta no es la evidencia que todos quisiéramos encontrar. O sea, ¿cómo podemos educar a las personas para que no caigan en estas cuestiones? Sobre todo nuestros congresistas y nuestros asesores de Estado, ¿no? Bueno, cosas como estas no se le van a presentar, espero, todos los días, pero lo primero va a ser, pues, simplemente asesorarse, ¿no? O sea, poner a un lado la creencia de cada uno, muy respetable,
pero esa creencia pues no puede ser ciega, sino pues tiene que primero documentarse, ¿no? Ahora, lo que sí es grave, es peligroso, es que este tipo de manipulación de restos arqueológicos podría hacerse algo común, si es que se sigue fomentando este tema, ¿no? Porque si es lucrativo, la gente va a comenzar a modificar estos restos, ¿no? Y vendérselos a cualquier ufólogo. Así es. Y entonces yo he visto más restos que han aparecido, o sea, como que ya se están creando así de manera industrial, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Qué terrible y qué miedo que se sigan excavando sitios así y desvirtuando esta evidencia que es parte de nuestra historia y que de repente solamente existe una y que nunca la vamos a conocer porque se pierde. Puede ser que haya sido una momia única y se ha perdido la evidencia de cómo era originalmente, es una pena, ¿no? Y cuéntanos, Rodolfo, ¿qué estás investigando últimamente? ¿En qué estás involucrado? Yo trabajo estudiando la evolución de los cocodrilos. Y el Perú es un lugar fantástico para hacer estos tipos de estudios porque estamos en una zona tropical y siempre lo hemos estado. Entonces los cocodrilos han sido habitantes comunes de esta región. En la Amazonía había una diversidad de cocodrilos increíble con todas las formas posibles. Habían cocodrilos que parecían ballenas, habían cocodrilos excavadores que se alimentaban de moluscos. Hay un cocodrilo gigante, ¿no? También que se ha descubierto, el Purusaurus, ¿no? Es este caimán gigante. ¿Qué tan grande era el cocodrilo? Bueno, tenía más o menos unos 12 metros de longitud, era un cocodrilo realmente grande, uno de los depredadores más grandes que ha existido. En la costa teníamos dos tipos de cocodrilos de rostro largo, hasta hace 3 millones de años, 4 millones de años. O sea, habían gaviales, que están emparentados con el gavial de la India, viviendo en la costa de Arequipa, imagínate. Bueno, espero que inspires a las personas para que vayan al Museo de Historia Natural, ¿no? Y que comiencen a estudiar estas cosas, ¿no? Para que de ahí de grandes no caigan presa de la pseudociencia. No, sí. De hecho, el Museo de Historia Natural está abierto para todos. O sea, los visitantes los más comunes, los que más van al museo, son los niños. Y los niños llevan a los padres, ¿eh? Eso es bien interesante. No son los padres que llevan a los niños. No, es interesante porque ahí van a poder ver diferentes huesos que han sido utilizados para componer en parte estos alienígenas, ¿no? Entonces pueden darse cuenta estudiando la anatomía. Sí. Bueno, Rodolfo, muchas gracias por venir al programa. No, Víctor, al contrario, un placer estar acá y ha sido, pues, y espero pues que finalmente haya un poco de razón y de lucidez en todo esto. Sí, porque no todos los científicos... Un poco cabeza fría, ¿no? Sí, porque no todos los científicos tienen la actitud de poder criticar a las pseudociencias, ¿no? Y ese es un caso muy importante, porque acá ha llegado hasta el Congreso de la República y se utilizan fondos del Estado también para esto acá, si se llega a aprobar este proyecto de ley, ¿no? Y sí. Es bastante grave, ¿no? Claro que sí, no, sí, el hecho de que los científicos tengamos que salir a desmentir o a hablar o mostrar evidencia en contra es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Estuvimos acá en la Manzana Escéptica hablando sobre la supuesta momia alienígena que fue presentada en el Congreso de la República como real. Se ha presentado un proyecto de ley para investigar estos casos alienígenas. Creemos que es un atentado contra la razón y la ciencia en nuestro país. Y bueno, acá desde la Manzana Escéptica vamos a hacer lo posible para denunciar estos casos. Mi nombre es Víctor García Belaúnde, esta fue una edición más de la Manzana Escéptica y los invito a seguirnos en las redes. Chao.